estamos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con la unidad latino-caribeña, de compromiso con la humanidad en definitiva. Martes, tiempo de hablar de política internacional. Con nosotros aquí don José Ismael Román para conversar tanto con José Ismael como con don Tito Olivo, que los dos trabajan el tema de política internacional. Don José Ismael, mire, vamos a conversar con don Tito. Y ahí tenemos un tema, el tema Cuba, que es interesante. Así es, Tito es un especialista en estos temas del Caribe y de América Latina. Tito estuvo ahora en México para las elecciones generales de México, en esa relación de ellos con López Obrador y eso. De México vamos a hablar más adelante, primero vamos a ver qué pasa en Cuba, porque después que salieron los Castro, como que Cuba se menciona mucho menos, como que la han dejado más tranquila. Yo siento que te motiva al hablar como las emisoras estas de Miami, los Castro. Sí, para provocar a Tito, porque Tito es un castrista, muy amigo de los hijos de Fidel y de Raúl y de Mariela Castro, entonces hay que provocarlo. Tito, ¿cómo anda todo? Bueno, buenos días. 2 meses que no venía aquí, Tito, usted. Sí, no, 2 meses, no menos. Eso no, usted duró un mes en México. No, hombre, antes de irme a México, también a los televidentes. Cuba no solamente me provoca a mí. Pero tengo un perfil bajo Cuba ahora mismo con Miguel Canel. Cuba provoca no solamente a nosotros, nos provoca, sino a todo el mundo. Cuba desde el 59 ha estado en el ojo del huracán, como dicen, latinoamericano, y real y efectivamente ha tenido que ver Cuba con todo el proceso histórico que ha vivido América Latina. Y si nosotros hoy no tenemos una dictadura atroz y violenta como fue la dictadura criminal de Rafael Leónidas Trujillo, también debemos agradecérselo a Cuba, porque el triunfo de la revolución cubana buscó vía en el Departamento de Estado y en Estados Unidos para erradicar esa dictadura violenta que teníamos nosotros aquí en República Dominicana. En Cuba, yo estuve ahora en el Foro de Sao Paulo y Cuba sigue hacia adelante. Que se celebró en La Habana. Se celebró en La Habana. El 24º Foro de Sao Paulo, que se inició en La Habana, el primer foro. Se inició en Brasil, sí. Y después el segundo fue en La Habana. Y fue a iniciativa de Fidel, y Fidel estuvo ahí y se construyó ese foro donde había caído el muro de Berlín y donde se planteaba el fin de la ideología. Después de ese primer foro, ya en el 2009, gana Chávez las elecciones. Dejando a Cuba para un momentito después, lo del foro me provoca ahora. Es un foro muy plural porque ahí andan mansos y cimarrones. Ahí andan gordos y oviedos y todas las cosas andan por ahí. Pero es tan plural, pero es dirigido por una élite. Yo defiendo eso. No, yo no lo estoy cuestionando, yo estoy diciendo que es plural, pero que andan también mansos y cimarrones. La participación y la invitación. Es tan plural que andan mansos y cimarrones por ahí. Bueno, sí, es un foro que aglutina todas las izquierdas y todos los partidos, una gran parte del partido de centro, liberales. Ahí está, en el foro, está el PRM y está el PLD. ¿Son de izquierda ellos dos? Y el PRD. ¿Son de izquierda ellos dos? Son de izquierda ellos dos. Por eso le digo que es tan plural que ahí andan sueltos mansos y cimarrones. Entonces están ahí. Y es tan plural que hay gente que, a pesar de Lula haber hecho todo lo que ha hecho en pros de que el foro se mantenga y que la izquierda latinoamericana haya podido reencauzarse, hay gente que están atacando a Lula y que ven dentro del foro. Por eso es tan plural, mira, eso se da. Entonces, por ejemplo, yo vi y no solamente a Lula, sino también a Venezuela, Nicaragua y todo eso, y no se dan cuenta que todo eso es un proceso dirigido por parte de Estados Unidos para frenar los avances que había venido manteniendo la izquierda en el continente latinoamericano. Paso a darle la palabra a José Ismael sobre el foro, porque está inquieto.
pero anoto lo siguiente, para provocarlo un poquito también y procurar reflexiones desde la raíz misma del foro. Es tan plural el foro que allí participan gente que en el país, en el caso República Dominicana, aquí son de derecha y del aeropuerto para allá son de izquierda. Y no me refiero a ningún Oviedo ni a ningún gordo, don José Ismael. Sí, esa pluralidad en el foro es relativa porque no tienen poder de decisión. Ahora sí, las organizaciones tradicionales convocantes, como es el caso de Brasil, otras de Centroamérica, Cuba, son los que tienen la voz cantante, son los que trazan la línea de por dónde va el foro, indiscutiblemente. Ahora tú puedes decir, esa izquierda, eso hay que revisarlo, ya con Tito conversaremos sobre el problema de la izquierda y su papel en el proceso de transformación de América Latina en los últimos años a partir del foro, porque el foro es una diversidad amplia para generar opinión, debatir los temas propios de la izquierda. Y se ha quedado ahí. Muchas veces propio de la izquierda. Propio de la izquierda, esa que ha estado dirigiendo América Latina. Porque incluso Cuba se identificó con ese proceso. Tú puedes ver cómo Cuba, todo lo que tuvo que ver con los procesos armados, no estuvo de acuerdo. Le permitió algunas cosas, el caso de Colombia, otros de Centroamérica más arriba, pero después bajó la guardia con eso. La lucha por aquí es por esta vía, por la vía, entre comillas, democrática. Pero la derecha, a donde quiera que está, se unifica mejor que los sectores de izquierda. Eso entiendo yo. Y por eso, mira qué fácil. La estructura en Nicaragua, cómo ellos se han articulado en cualquier parte de América Latina y han golpeado lo que son estos intentos de modificación de algunas cosas, facilidad para sacar de la miseria a gente, pero que no tiene cambios estructurales permanentes que queden, como es el caso de Venezuela, tú puedes decir, el caso de Bolivia, pero después todo eso son procesos que hay que profundizarlo. Y el caso de Nicaragua, señores, que ha sido una permanente defensora que se ha dado allí, creo que 2 veces estuvimos juntos en Nicaragua con varios dominicanos en una de las versiones del foro. Por tanto, el espacio es importante, hay que mantenerlo, porque de ahí salieron un grupo de preocupaciones para tratar de homogeneizar lo que podría ser la defensa de estos proyectos ante la arremetida del imperio a través de la derecha. Yo no digo que no sea importante, yo no digo que no haya que mantenerlo. Yo estoy hablando de la pluralidad del foro, que es tan plural y tan diverso, que ahí se reúnen macos y cacatas. Por ejemplo, de la República Dominicana es posible que participen en el foro 5, 7, 8 partidos políticos. De repente, Eduardo María Espinosa o González Espinosa y Esteban Díaz Jaque sean parte del foro de repente. Sí, lo son. Usted se imagina eso. Entonces, la diversidad. Mira, José Ismael, Tito, yo pienso que la derecha actúa con más inteligencia que la izquierda. La derecha se pone de acuerdo rápidamente porque actúa en función de sus intereses. Aquí, hoy la derecha se discuten entre ellos los espacios de poder porque la izquierda no es amenaza. Una vez una expresión de izquierda o democrática o con honestidad amenaza el poder, esos grupos de derecha, Hipólito, Leonel, lo que ellos representan, se ponen de acuerdo enseguida y estructuran un polo de derecha para enfrentar una amenaza hasta de una expresión democrática o que se exprese con honestidad, que atente contra los intereses de ellos, que ir a medrar al estadio a hacer negocios, se ponen de acuerdo para enfrentarlo. Sin embargo, los que son de izquierda, democráticos, patriotas, no se ponen de acuerdo. Y ahí le suelto la palabra a don Tito. Mira, el foro, como estamos hablando y hemos venido diciendo, el foro es un espacio que ha jugado su rol. Y ha jugado su rol efectivamente en América Latina. Recuérdate que cuando se habló del foro de Sao Paulo, en América Latina solamente se encontraba la Revolución Cubana como un gobierno de expresión genuino y democrático de las izquierdas. No existía más nada. A partir de ahí gana las elecciones Chávez en Venezuela y llega. Era un militar que había participado en una sonada contra Carlos Andrés Pérez, pero solamente se tenía eso de Chávez.
y Chávez llega, reforma la Constitución, hace una serie de enmiendas constitucionales que va en beneficio del pueblo. Eso tiene inmediatamente una repercusión a nivel de Estados Unidos, que va con el golpe de Estado del 2002, de abril del 2002, hacia Chávez. Y hay una respuesta del pueblo que impone a Chávez nuevamente en el poder. O sea, es el único gobierno que después de haber sido derrocado es repuesto a través del pueblo. Pero ahí se abren las compuertas. Viene Honduras, viene Nicaragua, gana las elecciones, viene Bolivia, viene el mismo Lula y gana las elecciones en Brasil. Y luego Uruguay con el Frente Amplio. Y viene Uruguay, viene Paraguay, Ecuador, o sea, un sinnúmero de naciones que comienzan a hacer transformaciones. Pero el imperio no se queda tampoco con los brazos cruzados. Tomas acciones y viene, ya hablamos, del golpe violento que se le trata de dar a Hugo Chávez para sacarlo del poder, planteando que ese era un gobierno dictatorial y que había llegado al poder por vía no muy santa, pero lo que derrocan a Chávez lo primero que hace es que anulan el Congreso y anulan todos los cargos electivos y se instauran ellos en forma dictatorial y emitiendo decretos dictatoriales. Y cuando el pueblo lo va a reponer, los medios de comunicaciones de Venezuela, lo que estaban pasando era muñequitos y no daban las informaciones reales. Pero ahí está. Después de Chávez comienzan una nueva modalidad de golpe de Estado, que son los llamados golpes de Estado blando, que sacan a Zelaya del poder en Honduras, sacan a Lugo del poder en Paraguay, sacan a la presidenta de Brasil. Pero de Argentina, ¿lo dejaste? Bueno, pero Argentina se pierde las elecciones. Sí, pero en aquel momento tuvo a Argentina con sí, también. Clinton. Entonces comienzan los llamados golpes de Estado blando para tratar de frenar esos avances. Pero además de esos golpes de Estado blando, también hay una serie de acciones dirigidas por los norteamericanos. En el caso de Venezuela, un bloqueo económico y financiero para tratar de romper la estructura productiva del país, para crearles condiciones de levantamiento popular, que fue lo mismo que se hizo en Cuba a raíz del triunfo de la Revolución Cubana. Por ejemplo, ahora mismo Venezuela le confiscaron una gran cantidad de dinero que iba para la compra de medicamentos y alimentos para la población, y después te dicen, bueno, pero en Venezuela la gente se está muriendo de hambre y se está muriendo por falta de medicamentos, pero no dicen que los bancos, cuando tú depositas el dinero a través del SWIFT bancario o utilizando el SWIFT bancario norteamericano para tú poder hacer la transferencia de fondos, ese dinero es confiscado por parte del sector financiero internacional y no se lo devuelven a Venezuela. Entonces hay una serie de acciones que se vienen dando. Ahí está el caso de Nicaragua, que independientemente de algunos errores que se haya podido cometer, cuando tú analizas la situación de Nicaragua, tú ves ciertas similitudes con la guarimba, la llamada guarimba en Venezuela, y ves ciertas similitudes con lo que pasó en Libia y pasó en Siria. Tú ves el desfile de elementos con pasamontañas en vehículos todoterrenos, con armas de grueso calibre, movilizándose de un sitio a otro, y entonces tú dices que aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay de similitud? Entonces tú puedes hablar y decir, el foro ha tenido una buena aceptación. Ahora lo que hay que ver es qué es lo que nosotros como izquierda debemos hacer y cuál es el planteamiento que nosotros en cada uno de nuestros países debemos hacer. Nosotros, y eso te lo digo que es importante, cuando yo llegué a México, que fui como observador de las elecciones de López Obrador, me encuentro con los compañeros del PT, del Partido del Trabajo, en el aeropuerto, y le pregunto, ¿cómo van las cosas? Yo entiendo que ellos me van a decir, la cosa va muy buena. Me dice, hay que esperar al domingo. Digo, ¿pero por qué? Si López Obrador en las encuestas
está adelante. Y me dijo, no, hay que esperar al domingo porque esta gente tú no sabes cómo viene. Y sigo y voy al hotel, deposito todo el equipaje y me voy al cierre de campaña. Y llego al cierre de campaña, y cuando llego al cierre de campaña llega López Obrador y da su discurso. Y dice, este es un programa de gobierno hecho por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Y me pongo a investigar más, porque cuando oigo el discurso de López Obrador, que es un discurso para la historia, que hay que analizarlo en su contexto, ese discurso. Me pongo a analizar más y él construye viajando y reuniéndose con la gente del pueblo y abre un espacio en las redes para que la gente vaya poniendo por cada lado qué es lo que se necesita y discutir. Él viajó a México por todos los confines de México, además de la extensión del territorio, para levantar un programa del pueblo. ¿Y qué salió ahí? Lo primero que sale es lo que nosotros tenemos, un problema de altos niveles de corrupción que hay en México, que absorbe gran cantidad de la riqueza de México, lo que permite que gran parte de la población de México, que tenemos también una similitud, viva en la pobreza. ¿Por qué? Porque los recursos de México son gastados en una forma no muy santa. Altos niveles de sueldo y de viático para la clase de arriba, bajo salario para los pobres de abajo, que es el mismo esquema neoliberal que nosotros vivimos. ¿Quién implantó aquí ese esquema neoliberal? El esquema neoliberal es implantado aquí en el año 1984 por el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco. Pero en ese momento no ponen salarios altos. No, pero es un proceso, comienza. Claro. Es un proceso que comienza en el año 1984 cuando se da la poblada, que se plantea la firma del acuerdo de Cambá con el Fondo Monetario. Con el Fondo Monetario. ¿Por qué te digo que comienza ahí? Comienza ahí porque el modelo neoliberal se instaura en América Latina en el año 1973 a través de golpe de Estado. Comienza en el cono sur con el golpe de Chile y continúa en Argentina, continúa en Uruguay y todo el cono sur. Pero después, en el año 1989, se crea lo que Washington quiere que se sepa sobre la economía y se crea lo que se llama el Decálogo de Washington. El Decálogo de Washington es el decálogo neoliberal y era impuesto ya por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Pero antes del Decálogo de Washington habían tenido ya la firma del acuerdo de stand-by, y que después pasó a ser el de facilidad ampliada en República Dominicana, y también después viene posteriormente del decálogo ya la poblada de Venezuela, que se conoce como el Caracazo. Todo eso son medidas que comenzaron ya no por la vía militar, sino a través de los organismos multilaterales, Banco Mundial y Fondo Monetario, a imponer el modelo neoliberal. Bueno, hay muchas cosas que discutir sobre el tema del modelo neoliberal. Se firma el acuerdo con el Fondo Monetario en el 84, viene la poblada, con Balaguer a partir del 86, empiezan medidas neoliberales en el área de la agricultura, en el campo de la agropecuaria, cuando traen a Norberto Quesada y empiezan a desmantelar o a desmontar todo el aparato productivo nacional y nos van convirtiendo en una economía de composta. Nosotros consumir lo que viene desde allá y producir lo que ellos necesitan por allá. La economía de servicios, zona franca, exportar turismo, lo que a ellos les conviene, nosotros importar lo que el pueblo tiene que consumir, y el tema del turismo. Todo eso empieza por ahí, pero la política neoliberal en su fuerte aquí empieza a aplicarse con Leonel Fernández y el tema de los altos salarios en el 96. Pero bien, vamos a una brevísima pausa. De esas cosas vamos a tener que conversar más a menudo con Tito Olivo aquí de los temas nacionales. Vamos a la pausa.